Abran su Biblia con nosotros en el libro de Jueces. Vamos a leer en el capítulo 13 y vamos a leer dos versos. Verso 7 y después iremos al verso 13. Jueces capítulo 13, verso 7 y después iremos al verso 13. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño que todavía no estaba en el vientre, este niño que todavía no estaba en el vientre, le dice Dios a la mamá de Sansón, será nazareo a Dios desde su nacimiento. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de su muerte. Palabra que no oyó Sansón porque no estaba en el vientre, pero lo oyó la mamá. Verso 13. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa, papá de Sansón: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. Los cantantes hoy están preparados para una canción que yo quisiera que hagan un poquito de ella ahora y entonces oraremos para el mensaje. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quieras que tú vayas, que te llene, te rodee, Él va contigo, va contigo. Señor, gracias porque tú eres bueno, porque tú eres Dios. Háblanos, Dios, en este día. Habla mi vida hoy, Señor. Trata con cada uno de nosotros. Salva, sana, liberta. Libértanos, Señor, de nuestras ataduras espirituales que no nos dejan bendecirte, haciendo con tu palabra lo que ellas mandan, trabajando para ti. Señor, que este día se suelten la cadena, se rompan la cadena y por ende se suelten las bendiciones que tal vez están atadas para nosotros. En el nombre de Jesucristo, sana y salva. Amén. Gracias, pueden sentarse. Si Luis no está muy ocupado, lo voy a querer en la batería. Si está ocupado en otra cosa, bien. Si no está, bueno, creo que estaba de frente ahí, ¿no? Porque durante el mensaje yo quiero que de vez en cuando cantemos una canción que es bíblica, que te cubra con tu gracia a 1000 generaciones, a tu descendiente. El tema que tengo para hoy es: Señor, háblame hoy. El tema es: Señor, háblame hoy. ¿Cómo es el tema? Háblame hoy. Esa es mi petición, mi deseo, que Dios me hable hoy. Hubo un tiempo cuando la palabra tenía muchísimo poder, especialmente en los tiempos que yo empecé a crecer. Las palabras de la gente de mi campo eran ley. Había también algo con lo cual yo iba a lo que se llamaba pulpería, colmado o bodega, es lo mismo. Y yo iba con un papelito que le llamaban vale. Y yo iba y le presentaba eso y el vale estaba firmado por mi papá abajo. Y con eso no era dinero, era un papelito. El dueño del colmado me daba lo que yo quisiera
porque la firma de ese hombre era ley. La gente en ese tiempo decía esto y eso había que sentarse, espéralo porque así es. Hoy en día las palabras no tienen mucho poder por causa de quien la dice. Y cuando digo las palabras no me refiero a la palabra. No estoy hablando de la palabra, sino de las palabras. Las palabras de la gente que nos comprometemos y no cumplimos. Pero hay una palabra que nunca cambia. Hay una palabra que Dios ha dicho, que ha jurado por su nombre. Hay una palabra que dice que su promesa en Él son sí. Y que en Él son amén. La Biblia dice que es imposible que Dios mienta. Si Dios habló, así será. Lo que Dios dice se cumple. Y en el día de hoy, en el nombre del Señor, traigo un mensaje de ánimo y de fe. Un mensaje de esperanza, de reafirmación de que Dios es veraz. Que Dios cumple su promesa. Que Dios nunca falla a pesar de cómo se vea el panorama. Que Dios, para cumplir su palabra, no depende de cómo se vean las cosas, ni depende de que tal vez personas hagan atajo en el camino. En vez de seguir derecho, Dios le dice sigue derecho. A veces la persona dobla a la izquierda, pero la palabra de Dios sigue en derecha. El hombre dobla, pero Dios no se dobla. El ser humano falla, pero Dios no falla. La Biblia dice que si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Dice la Biblia, y cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo a nacer a través de una joven llamada María en el cumplimiento de los tiempos. Dios dijo del pueblo de Israel que iba a estar cautivo en la tierra de los egipcios por 400 años. Y miren que vinieron sufrimientos, que ese pueblo tuvo que llorar, que muchas personas murieron. El pueblo prácticamente se desesperó a los 390 años y Dios no lo sacó. Porque Dios dijo que lo iba a liberar a los 400 años. Y no vino el Señor a los 405 ni a los 395. En los 400 años se cumplió la palabra que Dios había dicho. Los sacaré y los sacaré con grande riqueza. Dios es fiel a su palabra. Y el que se cobija en la palabra, sucede como dice en el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso no falla. Parece que el salmista conocía muy bien a Dios y su palabra. Conocía a Dios y conocía su palabra. Porque en medio de situaciones difíciles, la gente a veces acudían a los montes o a la parte alta pensando que los dioses estaban cerca de la parte alta de los montes. Y él dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? No, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Aunque tú y yo miremos que lo que Dios nos prometió está sepultado bajo tierra, que ya tiene mal olor como estaba el cuerpo de Lázaro, yo te garantizo por la palabra que en el momento oportuno
Dios llegará a la tumba donde tú y yo hemos enterrado la promesa que Él nos dio. Dios no la enterró, tú y yo la enterramos. Ahí Dios se levantará y se parará y dirá: sal fuera. Y lo que Dios dijo saldrá fuera de donde esté y se cumplirá en nuestra vida, porque Dios no miente. ¿Cuánto adoran a Dios? Fíjese, hermano, la Biblia dice en el libro de Isaías, vamos a leerlo, capítulo 55, verso 10, y vamos a leer también el verso 11. Isaías 55, 10 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, testigos somos de la lluvia y la nieve esta semana, y no vuelve allá de donde vino, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. La lluvia desciende con un propósito, y es con el propósito de mojar la tierra y regarla. La lluvia no vuelve allá. Está bien que el mar se evapora, pero esa lluvia que cae no llega a ningún lado a menos que no haga su propósito. Se queda en la tierra, y las hierbas y los frutos que parecen muertos, cuando reciben la lluvia, esa tierra bebe el agua y hace que la fruta se reproduzcan y dan pan al que siembra y semilla al que come. Y dice Dios con esta enseñanza al pueblo que conocía lo que era la lluvia y los frutos: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Dios soltó su palabra, Dios soltó una promesa. Desde que usted vino a Cristo pasó un milagro, y quisiera que Dios me ayude hoy y la semana que viene a hablar de ese milagro. Desde que usted vino a Cristo, usted entró a la casa de alguien. Por ejemplo, en Israel, en el oriente, en todo el oriente, se usaba una costumbre que cuando alguien iba pasando frente a la casa, el dueño de la casa lo llamaba. ¿Recuerdan ustedes cómo salió Abraham a recibir a aquellos hombres, como recibió Lot a recibir también los que iban pasando frente a su casa? Esa era una costumbre que había. Y lo invitaban a la casa y le daban de comer. Y mientras ese inquilino, mientras esa persona estaba en esa casa, el dueño de la casa respondía por la vida de ellos y la alimentación hasta con su propia vida. Ellos eran los responsables de cuidarlo. ¿Se acuerdan ustedes que Lot salió a la puerta de aquellos que querían derribar la casa y díganle, y le dijeron a ellos: no le hagan nada, porque vinieron a morar bajo la sombra de mi techo? Pero eran muchos, él no podía. Pero los ángeles que entraron a la casa de Lot, entraron a Lot a la casa, porque a Lot le dijeron: te vamos a hacer más mal que lo que queríamos hacerle a ellos. Un día, hace tiempo, no sé qué tiempo hace, yo sé mi tiempo, pero no sé el tiempo suyo, usted decidió entrar a la casa de Dios. Decidió entrar al abrigo del Altísimo, decidió entrar al lugar santo, a su presencia. En otra palabra, decidimos entrar a Cristo. Y ese día Cristo dice que Él está a la puerta. Él se paró en la puerta y dijo: estos que están aquí dentro, nadie me lo toca. Él le dijo en cierta ocasión al Padre en oración: Padre, de lo que me diste, ninguno se perdió. Desde que usted entró a Cristo, sucedió un misterio. Hay una promesa que fue dada hace miles de años, que vamos a estar hablando domingo de ella. Y esa promesa que fue dada desde que usted entra a Cristo, lo cobija. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él y su descendencia. Él y su descendencia.
descendencia hasta 1000 generaciones. Generaciones. Tu familia, Tu familia. tus hijos y los hijos Aleluya. de tus hijos. Una vez más. Tu presencia te acompañe donde quiera que tú Aleluya. vayas, que te llene, te rodee, Él va contigo. Dice Dios. Yo quiero que pongan atención a la palabra y a la canción que dice, porque es bíblica. Dice Dios que Él se presentó a través de un personaje a una mujer que tenía a su esposo, el cual se llamaba Manoa. La mujer era estéril, no tenía hijo, pero se presenta aquel varón que luego se descubre que es un ángel y le dice: tú eres estéril, pero no será más estéril, tendrá un hijo y se va a llamar Sansón. Y quiero hacer un pacto contigo. Quiero darte una promesa a ti para el hijo que ha de nacer. Esto es lo que hará. Y le dio punto específico de lo que ella debía hacer. Dios, escúchame familia, Dios no hizo pacto con Sansón. Sansón no había nacido. Hizo pacto con la madre y el padre de Sansón. Y el pacto con el padre y la madre de Sansón, de lo que Sansón debía hacer, Sansón no oyó la palabra. Él oyó lo que los padres le dijeron que el ángel dijo. Pero Sansón como hijo recibió la promesa desde antes de estar en el vientre. Quiero decirte a ti en el día de hoy, los hijos que tú tienes, al tú venir a Cristo, Dios ha hecho un pacto contigo acerca de tus hijos. Yo quiero que leamos lo que dice el Salmo 127:3. Leamos lo que dice Dios en el libro de los Salmos 127 o 27:3. Vamos a ver. 127:3. Si me quitan el tema y luego me ponen el salmo. Salmo 127:3. 127 verso 3. Perdón que le dije Salmo 27. 127 verso 3. Quiero que lo leamos. Dice la palabra de ahí que los hijos son herencia de Jehová. Los hijos, en el Salmo 127:3, los hijos son herencia de Jehová. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Cuando un niño tuyo, cristiano, cristiana, nace, es una herencia de Dios. Ese hijo pertenece a Dios. Es una herencia que Dios pone en tu mano para que tú la cuides. Hay una promesa con Él. Y yo quiero decirte que con tus hijos y con mis hijos hay una promesa de Dios que ellos no pueden romper, que ellos no pueden cortar, porque el trato no fue con ellos, el trato fue contigo. Dios te habló a ti, Dios te cobijó a ti. Ellos son los herederos de lo que Dios te ha dado. Dios depositó una gloria en ti y ellos la van a heredar. El diablo va a tratar de cortarla, pero no podrán cortarla si tú permaneces al abrigo del Omnipotente. ¿Cuánto adoran a Dios? Dice que hasta 1000 generaciones que te acompañan, que es una herencia de Jehová, que irán contigo. No quiero que pierdas la fe en cuanto a tus hijos. No pierdas la esperanza. Aquí dice la palabra de Dios que Sansón, quien tenía una promesa a su padre acerca de él, aparentemente, permítanme decirlo así,
se desvió de la promesa, pero no del pacto de su padre. Se desvió de la promesa y agarró otro camino. Y ya ustedes saben todas las cosas que este hombre pudo pasar, como nos dice la palabra de Dios. Pero quiero llegar solamente a algunas de ellas. Dice la Biblia que Sansón cayó en los brazos de una prostituta. Hermano, ¿qué pensarían los padres cuando Sansón se desvía? Permítame la palabra desvía entre comillas. Y hace cosas que no estaban supuestos a hacer. ¿Quién hizo cosas que no estaba supuesto a hacer? Sansón. Los padres le dijeron a Sansón: tú no te conviene casarte con esa mujer, con una filitea, antes de llegar a la prostituta. Sin embargo, fueron con él a la ceremonia de la boda. Fueron a apoyar a su hijo. Aún su hijo iba a hacer algo indebido. Estamos no con lo que hace, pero estamos contigo. Pero dice la Biblia que luego Sansón se llega a una prostituta. La Biblia la llama Dalila. Y ella lo seduce, lo engaña. Dice que hizo que él les revelara lo que había en su corazón. Y le dijo: si me cortan el pelo, soy débil como los demás hombres. ¿Por qué la cortada del pelo? Porque los nazareos, los que tenían votos de nazareato, que podían ser de 3 meses, de 3 años, de 7 años, del tiempo que fuera, o para toda la vida, como era el caso de Sansón, la señal de que se cortaba en la bendición del Nazareto, de que terminaron la promesa, era cortándose el pelo. El día que se cortaban el pelo, daba a entender: ya yo terminé mi voto, ya terminé mi promesa. Él se duerme en la pierna de Dalila y él no se corta el pelo. El enemigo le corta el pelo, pero le cortó el pelo, mas no le cortó la cabeza. Tal vez tú veas a tus hijos que el enemigo le ha cortado el pelo donde estaba el secreto de su fuerza. Pero no te preocupes, le crecerá el pelo nuevamente. Y no, él no se cortó el pelo, se lo cortó el enemigo. Hay bendiciones que se han cortado, no por ti, sino por el enemigo. Pero quiero decirte que el día de hoy, que el pelo volverá a crecer. Tú verás a tus hijos nuevamente entrando en la promesa de Dios, porque Dios no falla su palabra. Aleluya. Allí estaba Sansón con el pelo cortado, pero los padres seguían con el pacto. Dios había dicho en el primer verso que leímos, en el capítulo 13, verso 7: este niño será nazareo a Dios desde el día de su nacimiento hasta el día de su muerte. Dice ahí el verso: desde el día de su nacimiento hasta el día de su muerte, dice la palabra de Dios. Y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de su muerte. Le cortaron el pelo, que era la señal de que había terminado su voto, pero Dios había dicho que era hasta el día de su muerte. Él seguía vivo. La persona que tienen promesa de Dios, aunque lleguen estropeados, aunque lleguen heridos, van a llegar al cumplimiento de la promesa. Si tú ves que tu hijo se ha alejado, yo te digo hoy, en el nombre de Jesús, confía. Te traigo una palabra de aliento. Volverá, volverá, porque tú eres hijo de Dios. Tú eres hija de la promesa. Tú eres hija del Altísimo. Volverá, se meterá en la palabra, porque
Oh Dios. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Dios no tarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. A Sansón lo agarraron, lo vituperaron, lo maltrataron, pero los padres seguían confiando en que sería nazareno hasta el día de su muerte. ¿De qué dependía Sansón? El ser nazareo hasta el día de su muerte. Número uno, de la promesa de Dios. Y número dos, de que los padres siguieran el pacto. De que los padres siguieran el pacto. Si Dios dijo algo de tu hijo y todavía no se ha cumplido, es posible que en la calle le den una paliza y tal vez llegue a tu casa herido y tal vez le tengan una pistola en la cabeza. Pero si la palabra que Dios te dio a ti a través de la Biblia no se han cumplido en tu hijo, aunque aprieten el gatillo, no disparará. Si Dios dice algo de tu hijo, pase lo que pase, la promesa se va a cumplir. Habló Dios, y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. La promesa de Dios son en el sí y en el amén. Así que padre y madre que me escuche, cree, te damos una palabra de fe y de confianza. Mantente agarrado de la promesa de Dios para tus hijos, para tus hijas, para tu descendencia, como cantaba Génesis, hasta 1000 generaciones. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia, cántalo, y tus hijos y los hijos. Eso es para los hijos de tus hijos, para tu nieto, cubierto con su gracia. La Biblia lo dice. Tu nieto, tus hijos, tu familia, si te mantiene haciendo justicia, tus hijos están cubiertos. Proclámalo, créelo, aunque lo vea en el lodo, de ahí se levantarán, de ahí se levantarán, de ahí se levantarán. No permanecerán postrados. Díselo. Y de noche en tu entrada y salida, en su llanto y alegría, Él te ama. Dios es fiel. Dios es fiel. Debemos entender que Dios es fiel y que no hay nada que pueda impedir la promesa de Dios para los hijos, a aquellos padres que siguen creyendo en la promesa. El pacto es contigo. Son herencia de Jehová y no del mundo. Suena raro porque ¿quién podría decir que José, podríamos mencionar muchos versos bíblicos, que José, que hacía unos 20 años para Jacob, el hijo, el padre de José, ya estaba muerto? Libro de Génesis. Ya para Jacob su hijo estaba muerto. Recibió la ropa, la evidencia de la muerte de su hijo, la ropa ensangrentada y rota. Y su propio hermano le dijeron a su papá: mira la ropa, está rota. Esta es la túnica de tu hijo. Sí, esa es. Pues mira la llena de sangre de tu hijo. Una mala bestia mató tu hijo. Y nos duele porque era nuestro hermano, lo mató, ya ha muerto. Y el papá duró más de 20 años llorando a su hijo muerto. Pero no lo tiraron a una cisterna, lo metieron preso injustamente. Y de la cárcel
Salió para ser el segundo gobernador del rey más poderoso en ese tiempo. José gobernando y el padre llorándolo porque estaba muerto. ¿Sabe que tu hijo no está muerto? Dijo el Señor: ¿por qué buscar entre los muertos al que vive? Le dijo el ángel a las mujeres. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Por qué te está preocupando por algo que Dios está trabajando? ¿Por qué te está preocupando por algo que tal vez tuve la evidencia, pero son evidencia humana? Hay otra evidencia bíblica, y la evidencia bíblica es más poderosa que la humana, porque la humana es material, pero la bíblica es espiritual, y lo espiritual está por encima de lo material. Yo quiero decirte, no estés buscando entre los muertos al que vive. Aunque tu hijo lo vea sepultado, no está muerto. Él vive. Créelo, porque sus promesas son hasta 1000 generaciones. Créelo, cántalo y confiésalo. Con su gracia hasta 1000 generaciones. ¡Aleluya! Tu familia y tus hijos y los hijos tus hijos, de tus hijos, tus hijos, que te cubra tu nieto, con su gracia, tu nieto, 1000 tus generaciones. son de Dios, son de Dios. No lo maldiga, no lo maltrate, no lo acuse. Ámalo, 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 porque volverá en el camino. Y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia. Díselo. Hasta 1000 generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de Gloria a tus Dios. hijos. Dice la palabra. Y a Sansón le cortaron el pelo. Y la noticia llegó a su padre, por supuesto. Agarraron a Sansón preso. Le cortaron el secreto de su fuerza. Y le sacaron los ojos. Dice la palabra. Le sacaron los ojos. Y lo metieron a la cárcel. Preso. Sin pelo de la promesa. Y con los ojos sacados. Y dice la Biblia, pero empezó a crecer el pelo a Sansón. Los padres, cuando supieron la noticia de que su hijo le habían sacado los ojos, se fueron a Dios. Me imagino verlo arrodillado ante Dios. Señor, tú dijiste que mi hijo era nazareo hasta el día de su muerte, pero ya le cortaron el pelo, le sacaron los ojos, lo metieron en la cárcel, pero el ángel que se nos presentó, que subió en la llama del sacrificio al cielo, él nos dijo: el niño será nazareo hasta el día de su muerte. Padre, por esa palabra, aunque no tiene pelo, yo lo veo con pelo. Aunque no tiene ojo, yo lo veo con ojo. Aunque está preso, yo lo veo libre. Padre, porque tú nos dijiste a través de tu ángel que ese niño sería nazareo hasta el día de su muerte, y él no ha muerto todavía. Yo no sé dónde está tu hijo, yo no sé dónde está tu hija, pero él sigue vivo, y las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Confía, confía, aunque lo vea doblado, se enderecerá, aunque esté mudo, hablará, aunque esté caído, se levantará en el nombre de Jesús. Hasta 1000 generaciones, es la gracia que lo cubre. Aleluya. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus
tus hijos y los hijos Aleluya. de tus hijos. Tus hijos. Es palabra de Dios. Es la gracia que está sobre ellos. No es tu protección, es la protección de Dios. No es tu fuerza, es la fuerza de Dios. No es tu ayuda, es la ayuda de Dios. No es tu poder, es el poder de Dios. No es tu amor, es el amor del Todopoderoso. No es tu pena, es su misericordia. De naciones, de familia, y tus hijos, de tus hijos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dios es aquí. Palabra de fe, palabra de esperanza, palabra de aliento, palabra de liberación. Y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia Aleluya. hasta 1000 Aleluya. generaciones. Tu Aleluya. familia y tus hijos, Una vez más. los hijos de tus Te cubra con su hijos, gracia. que te cubra con su gracia. Si tú estás cubierto con su gracia, tus hijos están cubiertos con su gracia. No importa dónde estén, la gracia para ti es extendida hacia ellos. Están cubiertos con su gracia. Están cubiertos con su gracia. El diablo no lo podrá tocar. No lo podrá tocar. Están cubiertos por su gracia. Aleluya. Amén. Dice la Biblia. Te puede seguir de pie o puede sentarse como usted quiera. Puede correr sin saltar o brincar como usted quiera. Dice la Biblia. Y un día los filisteos, que Sansón tenía una promesa contra ellos, que Dios había dicho que sería nazareno a él hasta el día de su muerte, y que Dios iba a empezar a liberar a Israel de los filisteos por la mano de Sansón. Pero Sansón solo había acabado con 2 o 3. ¿Qué puede ser ahora? Un ciego amarrado con cadena y sin fuerza. ¿Qué puede hacer? Dijo Dios. Y por ahí viene algo domingo. ¿Habrá para Dios alguna cosa difícil? ¿Acaso hará algo difícil para Dios? Dale una mirada a tus hijos en la mente. Mira cómo están, mira dónde están. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Dios es espíritu y no carne. Dios es todopoderoso y no es débil. Él tiene todo bajo control. La Biblia dice que el eje de la tierra descansa en la mano de Dios. Él tiene sostenida el universo en sus manos. Y si el universo lo tiene sostenido en su mano, ¿por qué no va a tener tus hijos sostenidos en su mano? Aunque la tierra tiemble, se armen volcanes, haya tambores de guerra en Rusia, Crimea y el mundo, Dios tiene el control del universo. Dios tiene el control del universo. Y si tiene el control del universo, tiene control de mi hijo. Así que Tineo, tranquilo. Hermano, tranquilo. Hermana, tranquila. Dios tiene control. Solo mantente creyendo a Dios. Pero ¿cómo lo va a liberar ahora?
¿cómo lo va a ayudar? Y la Biblia dice que celebraban los filisteos el aniversario, la cosecha, y se juntaron en el templo miles de hombres y mujeres frente a un ídolo llamado Dagón, y le decían Dagón, y dijeron: wow, ahora nos recordamos que Dagón nos entregó en nuestra mano a Sansón y por ende al Dios de él. ¿Por qué no sacamos a Sansón de la cárcel y lo traemos al templo para burlarnos de él? Dice para divertirnos, lo mismo, para burlarnos de él. Y trajeron a Sansón así de la cárcel. Alguien lo trajo y venía así, amarrado con la cadena, sin ojo, pero el pelo le había crecido. Fíjense, señores, algo. Sansón le había dicho a Dalila, según él, el secreto de mi fuerza está en mi pelo. ¿Por qué él decía eso? Porque si le cortaba el pelo, daba a entender que el nazareato había terminado, que la promesa había terminado. Por eso dijo: el secreto está en el pelo que me crezca. No porque el pelo era poderoso, sino porque consistía que sin pelo ya no pertenecía a la promesa. Ya había cortado el nazareato, el voto de Nazareo. Y él le dijo: si me cortan el pelo, seré débil como los demás hombres. Y mientras él dormía, parece que Dalila le dio una droga. Mientras él dormía en su pierna, en la pierna de la prostituta, le cortaron el pelo. Se quedó como René, sin nada. Y ellos entendieron que ahí estaba el secreto de su fuerza. Pero el pelo le creció. Lo llevaron al templo con el pelo crecido y lo estaban viendo. Y los filisteos no se dieron cuenta que el pelo le había crecido. Él le había dicho: si me cortan el pelo, seré débil como los demás hombres. El pelo le crece en la cárcel. En el tiempo de aflicción creció el pelo, símbolo de la promesa. Aleluya. Él llega a la cárcel, a la fiesta, al templo de Dagón, donde había en el segundo piso y en el primer piso miles de filisteos y filiteas con el pelo largo. Y ellos no se dan cuenta que le creció el pelo. Perdóneme, René, usted se ve muy bien sin pelo. Pero el pelo por aquí de Sansón, y ellos lo veían como René. Si Dios tiene, hay que hacer que el diablo se vuelva ciego ante el crecimiento de tu pelo. Que tú tengas tu pelo, hablo en sentido espiritual, tu pelo en Dios, que te dé por aquí. Dios puede hacer que Satanás te vea calvo. Aleluya. Dios lo puede cambiar la vista a Satanás en un momento. Porque cuando Dios va a cumplir su palabra, no hay diablo que lo impida, no hay demonio que lo impida, no hay circunstancia que lo impida, no hay enfermedad que lo impida. Por tanto, en la enfermedad, en la cárcel, libre, con dinero, sin dinero, voy a glorificar al Dios del pacto, al Dios de la promesa, porque sus promesas son en Cristo sí y son en Cristo amén. Él pidió en la cárcel. Se dice que le dijo a alguien: acércame a la columna donde descansa el templo. Ay, 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 mi Dios, mi Dios, mi Dios. Mi Dios, tú eres todopoderoso, Dios. Tú eres grande, Dios. Eres Señor de señores, eres Rey de reyes. Tú eres mi Dios. De cuánto Dios es su Dios. Aleluya. Y lo acercan a la columna. Y dice Sansón: Señor, dice que habían dos columnas donde el templo descansaba, donde habían miles de personas burlándose de Sansón. Y Dios diciendo: tengo todo en control. Yo dije que sería nazareno desde el día de su nacimiento
hasta el día de su muerte. Y él no ha muerto todavía. Y se agarra de la columna y dice: Señor, cobra venganza por mis 2 ojos. Y él dijo algo que si no lo dice, Sansón hubiera salido vivo de allí. Pero él dijo: muera yo ahora con los filisteos. Y dice que descargó toda su fuerza. Un hombre, toda su fuerza en las 2 columnas donde descansaba el templo. Miles de filisteos habían, dice la Biblia, en la parte de arriba y en la parte baja del templo. Y derribó la columna que sostenían el templo. Y cayó el templo. Lo primero que cayó fue la gran estatua de Dagón que estaba allí. Fue la primera que cayó sobre los príncipes. Luego cayeron la columna. Cayó la segunda planta. Cayó la primera. Cayó el techo. Y dice la Biblia que Sansón murió allí. Y fueron más lo que mató el día de su muerte que en todos los años de su vida. ¿Cuánto adoran el nombre del Señor? Y dice la Biblia que los hijos de Israel vinieron, cobraron valor, se metieron, quitaron los escombros y sacaron el cuerpo de Sansón para enterrarlo en su propia tierra. Dios cumple su palabra. No importa que tal vez tu hijo llegue tropeado, tal vez tu hijo o tu hija llegue doblada, pero va a llegar. Tal vez llegue arrastrándose, pero va a llegar. Tal vez llegue que ya no pueda más, pero va a llegar. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Estoy hablando la palabra de Dios. Estoy diciendo lo que dice Dios. No es mi palabra, es la palabra del Rey. De aquí el tema que me dio el Señor. Señor, háblame hoy. Yo testifico. Dios ha hablado hoy a mi vida. Esas palabras son para mí. Yo la agarro, yo la arrebato y digo gracias a Dios por mis generaciones. Ponte de pie, iglesia. Aleluya. Con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. ¡Gloria! Con tu gracia, ¡cántalo! ¡créelo! ¡vívelo! ¡Es para ti! ¡Arrebata esta palabra! ¡Arrebátala! ¡cómetela! ¡vívela! ¡proclámala! ¡es palabra de Dios! Generaciones, tu familia y sus hijos. Una vez más. Y los hijos de tus hijos. Canta a Dios con nosotros, iglesia.